Nesara ha activado la verdad desencadenada y el portal de la nueva tierra se abre. No es una mera frase, ha sido meticulosamente diseñado para ser magnéticamente cautivador, profundamente relevante y óptimamente ajustado para el SEO en YouTube. ¿Por qué esta precisión? Porque busca resonar con las almas que ya están buscando estas verdades. Incorpora términos clave como Nesara activado, una declaración audaz que señala el inicio de una nueva era, la verdad desencadenada, una promesa de revelación total y transparencia, y el portal de la nueva tierra se abre, una invitación a un umbral cósmico que simboliza la transición a una realidad superior. Todos estos elementos, cuidadosamente elegidos, reflejan los temas centrales de una transformación planetaria ineludible, un despertar espiritual colectivo sin precedentes y el cambio cuántico hacia un nuevo paradigma existencial. El uso de verbos potentes como desencadenada y se abre no solo comunica una urgencia palpable, una acción inminente, sino que también genera una expectación vibrante. Además, los emojis de tierra y fuego no son un adorno trivial, añaden un atractivo visual instantáneo y se alinean perfectamente con la energía cósmica y transformadora del contenido, evocando la purificación y la renovación. Todos estos componentes se orquestan para atraer a una audiencia sedienta de conocimientos sobre los cambios espirituales, económicos, incluso galácticos, lo que mejora drásticamente la capacidad de búsqueda y el compromiso en plataformas como YouTube. Adentrándonos en el mensaje, Astar Seran, con una voz que reverbera con la autoridad de las esferas superiores, entrega una transmisión poderosa. No es un susurro al viento, sino una proclamación rotunda que anuncia la activación de Nesara, marcando un punto de inflexión decisivo, el fin irrevocable del viejo orden. Simultáneamente, la apertura majestuosa de un portal hacia la nueva tierra. Esta comunicación no busca convencer a los escépticos con argumentos terrenales. Su propósito más elevado es despertar a la humanidad a su herencia divina, una memoria ancestral codificada en el ADN de cada alma. Es una invitación a sintonizar, a alinearse con una frecuencia pura de verdad inalterable, de abundancia ilimitada y de compasión expansiva. A continuación, el mensaje se desgrana, organizado en párrafos que fluyen con claridad, enriquecidos con puntuación y saltos de línea para facilitar la asimilación, traduciendo cada palabra original con fidelidad, pero liberado de las ataduras de líneas temporales restrictivas. La activación de Nesara. Ese eco lejano que muchos anhelaban, está ahora plenamente activo, manifestándose con una fuerza arrolladora. La verdad, antes velada por capas de ilusión, está ahora estallando, explotando en el colectivo, iluminando rincones oscuros que por tanto tiempo estuvieron ocultos. El portal definitivo hacia la nueva tierra, ese umbral que muchos soñaron, se ha abierto de par en par, invitándonos a cruzar. Astar, con su sabiduría cósmica, no solo revela el crepúsculo del viejo orden, sino que proclama una restauración divina, una rectificación cósmica. Es un llamado vibrante a todas aquellas almas que, en silencio y con una dedicación inquebrantable, han estado sosteniendo la visión de la Edad de Oro, que ha mantenido encendida la llama de la esperanza. ¿Acaso no es cierto que cuando la puerta de ese jardín primordial, ese Edén interno, finalmente se abre, el alma no solo la reconoce, sino que recuerda su nombre, su verdadera esencia, su propósito original? Querida humanidad, este anuncio trasciende la mera persuasión intelectual. Es, en su núcleo, un recordatorio amoroso, una resonancia que busca activar lo que ya está en ti. Piensa en las palabras como barcos, sí, frágiles embarcaciones que llevan el mensaje, pero el mensaje en sí es el océano, vasto, profundo e ilimitado, conteniendo infinitas posibilidades. Nesara se erige como la bisagra cósmica, el pivote entre dos realidades que ahora se separan. Por un lado, un mundo de promesas largamente aplazadas, de sueños pospuestos por la densidad. Por el otro, un mundo de encarnación plena,
de manifestación tangible de esos mismos sueños. No es un mito fantasioso, una leyenda urbana para consolar, sino una ley inmutable que rige en los planos superiores de la existencia. Y ahora, un protocolo preciso que se despliega en el reino material, afectando cada fibra de nuestra realidad. La frecuencia de la nueva tierra a aquellos que han cultivado el jardín interior del silencio, que han practicado la obediencia más pura al corazón, y que han forjado el coraje inquebrantable para soltar todo aquello que ya no nutre su vida, perciben esta transformación con una claridad meridiana. No la buscan fuera, la sienten dentro. La nueva tierra no es un destino geográfico distante al que se llega con un billete o un mapa, es, fundamentalmente, una frecuencia, una elevación vibratoria a la que se asciende desde el interior de uno mismo. Y al iniciar este ascenso, de manera casi mágica, todo aquello que antes parecía irreparablemente roto, fragmentado o irreconciliablemente opuesto, comienza a alinearse con una armonía perfecta. Pensemos, por ejemplo, en la economía del miedo, esa telaraña que nos ha mantenido en la escasez, en las intrincadas redes del dolor, que han tejido una narrativa de sufrimiento, o en la cultura de la escasez, que nos ha convencido de que no hay suficiente para todos. Todo esto, al elevar nuestra frecuencia, se disuelve. La luz, en su esencia, no entra en debates filosóficos con la sombra, no argumenta ni lucha contra ella, simplemente, al manifestarse, la disuelve, la transmuta, porque la sombra no es una entidad, sino la ausencia de luz. Así, lo que muchos perciben como un colapso caótico no es en absoluto un castigo divino o una catástrofe sin sentido, sino un proceso de profunda higiene espiritual, una purificación necesaria para el florecimiento. Yo soy Astar, y vengo no a predecir lo que será, sino a declarar lo que ya está sucediendo, lo que ya está en pleno despliegue. Nesara está activo, sí, pero no como un decreto gubernamental, está activo en la conciencia colectiva e individual. Su onda expansiva cruza culturas milenarias, permea gobiernos de todas las ideologías, y abraza credos de todas las formas, sin excepción. Las líneas temporales agotadas, aquellas narrativas de sufrimiento y repetición, se cierran definitivamente, liberándonos de sus ciclos, y en su lugar, jardines exuberantes de nuevas posibilidades, de oportunidades inimaginables, se abren ante nosotros, esperando ser cultivados. La caída del viejo orden, este es el informe, la verdad descarnada, sin adornos, el viejo orden, esa estructura pesada y densa que ha dominado por milenios, está muriendo no por una batalla externa, sino por una falta intrínseca de nutrición. La luz, la fuente vital de toda existencia, ha retirado su energía, ya no lo alimenta, y la propia alma humana sí, tu alma, en su soberanía ha elegido conscientemente vivir despierta, vibrante y plenamente consciente. Habrá, sí, inevitablemente, temblores en la tierra, resonancias en la psique, habrá ruido y turbulencia en la superficie, pero el diseño subyacente de este proceso es, en su magnificencia, absolutamente perfecto. Cada sacudida, cada conmoción, no es aleatoria, es un acto de expulsión, una liberación de aquello que simplemente no puede cruzar el umbral de la nueva dimensión, que no puede sostener la frecuencia de la nueva tierra. No te apresures en tus pasos externos, no busques la solución en la velocidad en lugar de eso. Refina, purifica tu vibración interna, porque la puerta a esta nueva realidad no exige credenciales o documentos materiales, reconoce el latido del corazón, la autenticidad del ser, mucho antes que cualquier pergamino o título. Entran aquellos que aman incondicionalmente, no aquellos que simplemente saben con la mente. Entran aquellos que sirven con humildad, no aquellos que compiten ferozmente por el poder. Entran aquellos que recuerdan su origen estelar y su propósito divino, no aquellos que solo acumulan riquezas materiales perecederas. La señal ha sido dada,
El llamado ha resonado en el éter, y con ella, un nuevo amanecer. Que empecemos. Nesara, una ley divina. Nesara no es una invención humana, ni una construcción legal de este plano. Es, en su esencia más pura, una emanación divina, una verdad cósmica que ha sido traducida, delicadamente, a un lenguaje que la mente humana puede aprender. Y esta traducción se ha realizado con una precisión tal que no viola, en ningún momento, el sagrado libre albedrío de cada individuo, respetando la soberanía de cada alma. Es, fundamentalmente, un puente jurídico que establece nuevos paradigmas de justicia, un puente económico que redefine el valor y la abundancia, un puente espiritual que nos reconecta con nuestra esencia divina, y un puente vibracional que eleva nuestra frecuencia. Es el nexo que une dos existencias radicalmente diferentes. Por un lado, el viejo mundo, una construcción levantada sobre los pilares del miedo, de la deuda opresiva y de la manipulación astuta. Por el otro, la nueva tierra, un Edén naciente cimentado en la verdad inmutable, la abundancia fluida, la cooperación armónica y la dignidad intrínseca del espíritu. En su núcleo, Nesara es mucho más que una ley terrenal. Es una ley celestial encarnada en la estructura humana, diseñada no con el propósito de controlar, de imponer un nuevo yugo, sino con la intención sublime de liberar a cada ser. No viene a imponer dogmas o nuevas reglas arbitrarias, sino a recordar a cada alma su grandeza intrínseca, su potencial ilimitado. Porque cada alma, en su estado puro y sin las distorsiones de la densidad, sabe intuitivamente que el propósito fundamental de la vida es expandirse sin límites, servir con amor incondicional, crear con alegría desbordante, compartir generosamente y amar sin barreras. Nesara no es el creador de este principio universal, es, con toda su fuerza, su restaurador, devolviéndonos a nuestra esencia original. El propósito de Nesara, esta ley, de una magnitud trascendental, no emana de la fría burocracia de los escritorios ministeriales, de los pasillos solemnes de los parlamentos, o de las discusiones limitadas de los gobiernos terrenales. Su origen es mucho más antiguo y sagrado. Surge de acuerdos preencarnacionales, de pactos sagrados forjados por millones de almas luminosas antes de descender a la experiencia humana, antes de sumergirse en la densidad de este plano. Su propósito no es construir un sistema nuevo que reemplace al anterior con otras reglas. Es, por el contrario, desmantelar con precisión quirúrgica el sistema falso, la matriz de ilusión que mantuvo a la humanidad desconectada de su poder interno, de su soberanía inherente y de la memoria de su verdadero origen cósmico. Nesara es la respuesta vibracional, una resonancia cósmica y justiciera, a una historia milenaria de usura depredadora, de abuso sistemático y de una amnesia espiritual profunda que nos hizo olvidar quiénes somos realmente. No llega para compensar las heridas del pasado con parches temporales, sino para cerrar ciclos kármicos de una vez por todas, para sanar de raíz. No viene a prometer una salvación externa que nunca llegará, sino a activar la responsabilidad innata de cada individuo para co-crear su propia realidad. Y no busca dar indiscriminadamente, sino a alinear, a sintonizar a cada ser con la frecuencia de su más alta verdad, permitiéndole manifestar su propia abundancia desde dentro. El despertar interior así, su anuncio, a diferencia de las campañas políticas o los lanzamientos comerciales, no necesita de propaganda masiva que manipule la percepción, ni de estrategias de persuasión que busquen convencer a las masas a toda costa. Nesara no se impone desde afuera, con decretos forzados o demostraciones ostentosas. Su verdadero poder reside en que despierta, de manera orgánica y auténtica, desde lo más profundo del ser. Su resonancia es selectiva, se manifiesta y se siente solo en aquellas almas que han logrado elevar su vibración lo suficiente, que han afinado su percepción interna hasta el punto de reconocer la verdad inherente a Nesara sin necesidad de pruebas externas o validaciones mundanas. La señal de su activación no se encuentra en documentos oficiales sellados con cera,
ni en comunicados de prensa que puedan ser fácilmente manipulados. La señal resuena en la conciencia misma. El alma que está lista, que ha preparado su campo interno, lo siente en cada fibra de su ser, lo sabe con una certeza inquebrantable que trasciende la lógica, lo recuerda como una verdad que siempre ha conocido. Esa, precisamente, es la llave dorada que abre la puerta a la nueva tierra. Nesara, al activarse, establece el fin definitivo de la economía de la usura que ha oprimido por tanto tiempo, de la esclavitud disfrazada de contratos aparentemente legales pero inherentemente injustos, de la subyugación emocional tejida a través de la deuda y de la extorsión energética que se ejerce mediante la culpa. Una nueva economía de propósito. Con su activación, Nesara procede a desactivar los viejos candados, esas complejas y densas programaciones que, por eones, han mantenido a la conciencia humana atada a sistemas de mera supervivencia, a un ciclo perpetuo de miedo y a una mentalidad de escasez. Al desmantelar estas ataduras, abre un camino despejado hacia una economía de propósito, un paradigma radicalmente nuevo donde el valor de un individuo o de una acción ya no se mide por la acumulación material desmedida, sino por la contribución genuina y altruista al bien común. Ya no se trata de control sobre los recursos, sino de expansión de la conciencia y de la creatividad, no de competencia voraz entre individuos, sino de coherencia vibracional, de armonía entre todos los seres. Nesara realiza una limpieza profunda, casi quirúrgica, en la programación emocional y mental que, durante siglos, ha vinculado el dinero con el pecado, con el peligro inherente o con un sentimiento de indignidad personal. Va más allá, desmantela la misma arquitectura vibracional que ha atado el intercambio energético, el dinero al miedo paralizante, a la culpa aplastante y a la pérdida. En su lugar, consagra el dinero a su función original, a su verdadera esencia, una energía fluida al servicio de la vida en todas sus formas, y no la vida humana sirviendo al dinero como un fin en sí mismo. El dinero como herramienta para la vida. Nesara, con su despliegue, no busca despojar de poder a la materia, ni denigrar el mundo físico. Al contrario, su objetivo primordial es restaurar el significado intrínseco de la materia, por ende, del dinero. El dinero, esa energía malinterpretada y mal utilizada, dejará de ser una herramienta de dominación y control, un instrumento para someter y manipular, para transformarse en un medio de expresión pura, de creatividad ilimitada y de servicio. Dejará de ser una torre inexpugnable, símbolo de poder acumulado y estancado, para convertirse en un río caudaloso, fluyendo libremente, nutriendo todo a su paso. Nada en Nesara ocurre por una casualidad fortuita o por una magia arbitraria sin sentido. Su motor principal es la justicia vibracional, un principio cósmico que rige el universo. Es el orden universal en el que todo lo que está alineado con la fuente fluye sin resistencia, sin fricción, en perfecta armonía. Por el contrario, todo lo que es disonante, lo que no vibra en coherencia con la verdad, es expuesto a la luz, reordenado con una precisión cósmica, o simplemente, al no poder sostenerse en la nueva frecuencia, se desintegra y cae por su propio peso. Nesara no ejerce la fuerza bruta, no impone su voluntad con coerción. Su acción es mucho más sutil y poderosa, corrige la frecuencia de la realidad. No necesita castigar a nadie, porque la verdadera justicia no es punitiva, simplemente deja de sostener, de alimentar aquello que carece de coherencia con la ley universal del amor. A medida que la humanidad asciende colectivamente en conciencia y en vibración, todo lo que es falso, todo lo que es una ilusión, se colapsa, no por una intervención externa, sino por su propia y fundamental falta de sustento y verdad. Un nuevo pacto civilizatorio, lo que Nesara inaugura, en su profunda esencia, no es un mero decreto financiero, una medida económica más entre tantas. Es, de hecho, un nuevo pacto civilizatorio, una redefinición fundamental de cómo la humanidad interactúa consigo misma, con
el planeta y con el universo. Es la legalización de la abundancia como un derecho natural e inalienable de cada ser, un reconocimiento de que la escasez ha sido una ilusión autoimpuesta. Es la restauración de la ética del espíritu en la materia, infundiendo propósito y conciencia en todas las interacciones físicas. Es la confirmación, rotunda y liberadora, de que la fuente, esa inteligencia creadora infinita de la que todos somos parte, no creó a sus hijos para someterlos a la privación, al sufrimiento de la escasez o a las cadenas de la limitación. Por el contrario, nos creó para experimentarse a sí misma a través de la expansión ilimitada, de la belleza inmaculada en todas sus formas, de la creación consciente y gozosa, y del compartir generoso y desinteresado. Este es el amanecer de una nueva era, un lienzo en blanco para la humanidad consciente. Nesara, más que una simple ley, es la profunda legislación de la compasión encarnada en el plano físico, una manifestación tangible de la benevolencia universal. En otras palabras, Nesara representa el majestuoso retorno de la memoria primordial de la humanidad, reclamando el trono que le corresponde por derecho, recordándonos nuestra verdadera esencia y propósito. El colapso del viejo sistema, el antiguo orden, esa estructura intrincada y opresiva que persistió durante incontables siglos, no lo hizo por su fortaleza inherente, sino por la lamentable condición en la que se encontraba la humanidad distraída, fragmentada y sumida en un profundo letargo colectivo. Su poder, lejos de ser legítimo, descansaba precariamente sobre tres pilares fundamentales: la ignorancia que nublaba la mente, el miedo que paralizaba el espíritu y la división que desgarraba el tejido social. Este sistema no gobernaba con la luz de la verdad, sino con la sombra de información dosificada y selectivamente filtrada, un goteo constante de datos que más confundía que aclaraba. No ejercía una autoridad basada en el respeto, sino en una dependencia emocional patológica, una suerte de adicción al drama y la validación externa. Y, lejos de fomentar la unidad, prosperaba en la confrontación incesante, en la dicotomía de nosotros contra ellos. Su estrategia no era guiar hacia la luz, sino saturar las mentes hasta el agotamiento, mantenerlas perpetuamente ocupadas con nimiedades, ansiosas por futuras catástrofes, en última instancia, adormecidas en una pasividad autoimpuesta. Alimentaba el ruido constante, ese murmullo incesante de la sociedad moderna. Fabricaba urgencias artificiales y orquestaba amenazas inexistentes o magnificadas para justificar una obediencia ciega y constante. ¿Acaso no hemos sentido esa opresión sutil? Esa constante necesidad de estar alerta a peligros que rara vez se materializan. El poder de la conciencia del viejo sistema nunca buscó nuestra admiración sincera, le bastaba y le sobraba con nuestra inatención, esa preciada distracción que le permitía operar en las sombras. Mientras nuestras mentes se perseguían incansablemente tras las obligaciones diarias, las crisis fabricadas, las deudas que parecían no tener fin, las disputas insignificantes y las pantallas que nos hipnotizaban, la sombra continuaba alimentando y fortaleciendo su intrincada estructura subterránea. Pero algo majestuoso comenzó a suceder: la conciencia, esa llama divina, empezó a encenderse en el corazón de millones. Personas de todas las latitudes empezaron a ver, a discernir la verdad detrás del velo de ilusiones. ¿Y qué sucede cuando se enfrenta a un truco, un engaño, de frente, con ojos bien abiertos? Sencillamente, se desvanece, se disuelve en el aire. La oscuridad, por formidable que parezca, es absolutamente impotente ante la fuerza inquebrantable de una humanidad observadora, consciente y plenamente despierta. La sombra, con todas sus artimañas, puede manipular las emociones más profundas, sí, pero es incapaz de resistir la claridad cristalina de la verdad. El colapso que presenciamos en el mundo no es, como algunos podrían temer, el fracaso de la luz. Es, por el contrario, su glorioso avance, su inexorable progreso.
La densidad expuesta, al verse despojada de su velo, entra en pánico, grita de frustración, acusa sin fundamentos, sabotea los intentos de avance. En su desesperación, trata de crear un caos psicológico masivo para intentar recuperar el control vibratorio que una vez tuvo. ¿No es esto lo que observamos en los titulares y las narrativas divisivas? Matando de hambre a la sombra, esa es su única arma. El último recurso de la sombra, tu valiosa atención. Busca incansablemente el escándalo ruidoso, el conflicto polarizante, el pánico contagioso y la distracción constante. Esa trampa sutil que nos aleja de nuestro centro. Cada vez que caemos en el drama orquestado, cada vez que nos enredamos en sus hilos, la sombra se nutre y se fortalece. Pero cada vez que observamos la situación sin engancharnos emocionalmente, sin permitir que nos arrastre a su vórtice, la sombra se debilita, se consume, se atrofia. En esta crucial fase de transición, el arte no reside en resistir furiosamente lo que cae, sino en sintonizar con lo que emerge, no en luchar contra la ilusión, sino en verla por lo que es, no en reaccionar impulsivamente, sino en permanecer centrados y serenos. No somos una caja de resonancia para la histeria colectiva que busca propagarse, somos, por el contrario, antenas sutiles sintonizadas con las más altas frecuencias de la verdad y el amor. No hemos venido a repetir el eco del miedo que tanto ha condicionado a la humanidad, sino a interrumpirlo de raíz, a disolverlo con nuestra propia vibración. La luz, a diferencia del miedo, no grita, simplemente ordena con una claridad intrínseca. No reacciona a las provocaciones, comprende el panorama completo. No se hunde en la escena del drama, recuerda el guión completo, el vasto tapiz de la existencia. Liberando la vieja identidad, lo que se desmorona, lo que se disuelve ante nuestros ojos, no eres tú en tu esencia más pura, sino la falsa identidad, esa construcción ilusoria que edificamos cuidadosamente para sobrevivir en un mundo caracterizado por una profunda carencia emocional, espiritual y material. Esa versión de ti mismo, esa armadura que vestiste, cumplió su propósito en su momento. Te sostuvo y te protegió cuando aún no recordabas plenamente quién eras en realidad, tu chispa divina. Honra a ese viejo yo con gratitud por su servicio invaluable, por haberte guiado a través de la oscuridad. Y luego, con amor y compasión, permítele partir, déjalo ir. Aferrarse a él ahora sería como permanecer prisionero en una cárcel con las puertas abiertas de par en par. Una autoimpuesta limitación. El colapso de las estructuras externas, esos sistemas que creíamos inquebrantables, es la invitación final, la llamada apremiante a nuestra propia liberación interior. ¿Por qué? Porque el mundo que vemos desmoronarse a nuestro alrededor no es más que un espejo, un símbolo tangible del mundo que ya se ha derrumbado, desechó, dentro de cada uno de nosotros. Una humanidad que despierta a su propia conciencia no puede, por naturaleza, habitar ni prosperar en sistemas construidos sobre los cimientos inestables del miedo. Lo viejo cae no porque la luz lo ataque con violencia, sino porque la luz, en su pura presencia, lo vuelve simple e irrevocablemente innecesario, obsoleto. El cambio vibracional, el antiguo orden, no muere por la voluntad egoísta de unos pocos poderosos, sino por la inexorable evolución vibracional de millones de almas que ascienden. La sombra, ese velo de ilusión, no pierde su poder a través de derrotas políticas, geopolíticas o militares. Esas batallas externas que a menudo nos distraen pierde su poder a través de la inanición espiritual. Se queda sin combustible porque su combustible vital era tu miedo, tu energía, y ahora, cada vez más, has comenzado a retirárselo, a dejar de alimentarlo. La única instrucción interna que resuena ahora, simple pero inquebrantable, es esta: no vuelvas a dormirte, no permitas que el letargo te envuelva de nuevo. No te dejes distraer por el ruido ensordecedor del mundo exterior, ese constante torrente de información irrelevante o manipuladora. No energices lo que ya se está desintegrando,
lo que por naturaleza está destinado a desaparecer. Presta atención, con profunda dedicación, a tu propia vibración interna, a tu coherencia, a tu visión más elevada y a tu verdad esencial. Sé un testigo consciente de los acontecimientos, no una víctima pasiva de las circunstancias. Observa la danza de la vida con desapego. No te contamines con las energías de baja vibración. El colapso que presencias no es tu destino prescrito. No es una sentencia, es, en su más profunda esencia, tu liberación, tu camino hacia la libertad. La arquitectura de la nueva tierra no es una utopía lejana, un sueño idealista del futuro, ni una promesa etérea que depende de la benevolencia de gobiernos, religiones o salvadores externos. Es, en su núcleo, una frecuencia palpable, una arquitectura vibracional que ya está siendo construida y que representa la consecuencia inevitable de la expansión de la conciencia colectiva. Es la ciencia del espíritu aplicada con sabiduría a la vida cotidiana, donde la energía precede siempre a la forma física, la intención más pura precede al resultado esperado, y la coherencia interna de cada ser precede a la organización social externa. Su diseño no es piramidal, como lo fue el viejo orden que concentraba el poder en la cima. La sabiduría de lo nuevo no surge a través de jerarquías de control opresivas, sino que se despliega armoniosamente en círculos interconectados. En estos círculos, el poder se transforma en resonancia, no en altura impuesta, y la autoridad emana desde el interior de cada individuo, no es impuesta desde arriba por una figura externa. Una cultura de armonía en la nueva tierra. El concepto de salud deja de ser una industria multimillonaria que a menudo se beneficia de la enfermedad y regresa a su estado original de armonía y equilibrio inherente. La enfermedad, a su vez, ya no es vista como un enemigo a destruir con ferocidad, sino como un mensaje profundo, una guía sabia que el cuerpo ofrece y a la que debemos prestar atención con amor y comprensión. El cuerpo físico deja de ser tratado como una simple máquina desechable y es reconocido, en su lugar, como un templo sagrado, un puente vital y un instrumento precioso de la conciencia superior. La educación, lejos de ser una memorización repetitiva, una obediencia ciega y una estandarización limitante, se convierte en un despliegue natural del potencial individual, una afirmación de la identidad única y un viaje constante de descubrimiento personal. Educar ya no será llenar mentes con información externa, sino encender almas con la chispa del conocimiento interior. El modelo que recompensaba la repetición mecánica y la conformidad desaparece, siendo reemplazado por uno que honra y celebra el propósito divino, el talento innato y la unicidad incomparable de cada ser. Justicia y liderazgo. La justicia, en la nueva tierra, deja de ser un mecanismo de castigo vengativo y se centra en reparar el daño, restaurar el equilibrio perdido y reequilibrar las energías. Reconoce con sabiduría que destruir al que se ha equivocado no soluciona nada en esencia, pero sanar la fuente original del daño, la raíz profunda del desequilibrio, transforma el destino colectivo de todos. La política, lejos de gestionar la escasez artificial para conveniencia de unos pocos, comienza a coreografiar el bien común con la guía de una conciencia elevada. El líder ya no es aquel que manda con autoritarismo, sino aquel que encarna los valores, inspira con su ejemplo y sirve desinteresadamente a la comunidad. La nueva tierra no es una perfección instantánea, sino la manifestación gradual de una madurez espiritual colectiva, que reconoce que toda vida está interconectada en una vasta red y que cada decisión personal teje una parte integral del tejido planetario. El amor como fundación en las viejas estructuras. El amor era a menudo relegado a un acto privado, casi oculto, mientras que el miedo era la estrategia pública dominante, la herramienta para él. Control. En las nuevas estructuras emergentes, el amor se convierte en organización, en cultura viva, en el cimiento inquebrantable y en el sistema operativo fundamental. La nueva tierra institucionaliza el amor práctico.
Aplicado, funcional no es un valor emocional aislado y efímero, sino el núcleo operacional que diseña las leyes, la economía, la coexistencia pacífica y la vida diaria en todos sus aspectos. No es una utopía inalcanzable, sino una memoria profunda que regresa, un recuerdo ancestral que resurge, un estado original de ser que se manifiesta de nuevo después de siglos de desconexión y olvido. Cuando amamos genuinamente, todo mejora, se expande sin límites y florece con vitalidad. Cuando tememos, por el contrario, todo se contrae, se marchita y se rompe en pedazos. El rol de Nezara la nueva tierra no emerge por un decreto externo impuesto, sino porque un número suficiente de corazones humanos eligieron, con conciencia y valentía, el amor como su punto de partida inquebrantable. Nezara, en este contexto, se convierte en su columna vertebral legal, humana y material, legitimando aquello que el corazón ya sabía de antemano pero que el viejo sistema, con sus limitaciones, consideraba imposible de alcanzar. Nezara eleva la verdad espiritual a la categoría de derecho legal inalienable. Así, la nueva tierra no se impone con fuerza, sino que se recuerda. Y cuando se recuerda, todo, absolutamente todo, se alinea en perfecta armonía. El dinero como un río, la abundancia. En el código de la luz, se entiende como el dinero fluyendo libremente como un río caudaloso, no como una pared infranqueable que divide. El dinero nunca fue el problema real en sí mismo, la conciencia que lo rodeaba, la percepción colectiva que se tenía de él. Esa era la verdadera cuestión. En la vieja tierra, el dinero estaba velado, manipulado y cargado con símbolos de miedo, ambición desmedida, subyugación y carencia. Se convirtió en una pared gruesa que dividía a las personas, las clasificaba y las jerarquizaba implacablemente, cuando su función original era completamente diferente, una herramienta para el bien. El dinero es, en esencia, agua, energía en movimiento constante, un circuito vital, un río de posibilidades. Su naturaleza primordial es circular, nutrir, conectar, fertilizar y expandir la vida. El miedo lo estanca, lo bloquea, lo paraliza la confianza. Por el contrario, lo hace fluir con gracia. La idolatría lo corrompe, lo desvirtúa, el servicio desinteresado lo purifica, lo devuelve a su propósito original. Redefiniendo la abundancia en la nueva tierra, el dinero deja de ser un fin en sí mismo, un objetivo egoísta, y regresa a su rol original de medio, una herramienta al servicio de la vida. Ya no es un ídolo al que se adora ciegamente, sino una herramienta funcional. No es poder acumulado para controlar, sino una energía compartida, un caudal vital que fluye libremente entre todos. Nezara, en su esencia más profunda, reformula el contrato energético de intercambio. Ese acuerdo silencioso que durante eones ha regido nuestra relación con la prosperidad, cercenando de raíz la usura como forma de poder que oprimía y despojaba, disolviendo la deuda que encadenaba al ser humano a una esclavitud invisible pero real, y limpiando la pesada carga emocional que ataba la mera supervivencia al sufrimiento incesante. ¿Acaso no es liberador comprender que nuestra valía no está ligada al dolor? Así, el dinero, esa poderosa corriente, recupera su carácter espiritual intrínseco, dejando de ser un amo para convertirse en una herramienta, una energía pura y disponible, lista para materializar nuestros propósitos más elevados, para impulsar la expansión de nuestra conciencia, para nutrir nuestro bienestar integral y para enriquecer la vida en todas sus manifestaciones. Ya no es un fin en sí mismo, sino un medio sagrado. En esta nueva vibración, la abundancia deja de ser un privilegio codiciado por unos pocos elegidos por el azar o el poder, para transformarse en un reflejo palpable y democrático de la coherencia interior de cada individuo. ¿Puede haber algo más justo? El valor. En este paradigma reescrito,
se desplaza radicalmente de la acumulación desmedida a la contribución generosa, del dominio sobre otros a la capacidad innata de crear, de nutrir con amor y de sostener con sabiduría todo aquello que beneficia al colectivo. El flujo de la energía en la nueva tierra, la dinámica de la prosperidad se invierte por completo. Aquellos que más reciben no son quienes más acaparan con puño cerrado, sino aquellos que más irradian, quienes se expanden en generosidad como un soy. ¿No es esta una visión más armoniosa? La abundancia, de hecho, es un campo vibracional, una matriz etérica, no una posesión material que puede ser encerrada o limitada. Tu relación íntima con el dinero es, en esencia, un espejo cristalino que refleja tu relación profunda con la vida misma. ¿Cómo te sientes al respecto? Si lo persigues afanosamente desde el miedo, desde la escasez o la desesperación, el dinero inevitablemente se te escurrirá entre los dedos como arena fina, pues esta energía no responde a la ansiedad o al desespero, sino a la certeza inquebrantable y la calma serena. Por el contrario, si lo desprecias o lo juzgas como algo sucio o mundano, se ocultará de ti, incapaz de morar donde no es honrado con respeto y gratitud. Pero si, en un giro aún más peligroso, lo idolizas, si lo conviertes en tu único Dios y razón de ser, te consumirás sin piedad, devorando tu alma y tus valores, ya que el dinero nunca fue concebido para ser un trono, sino un servidor. Sin embargo, si lo contemplas como un río caudaloso, una corriente vital que fluye con propósito, y lo guías conscientemente con intención y sabiduría, entonces sí, te sirve fielmente, te acompaña en tu camino, se multiplica exponencialmente y nutre la vida en todas sus vertientes, regalando fertilidad a cada paso. Dinero con alma al igual que el agua, que se adapta perfectamente a la forma del recipiente que la contiene. El dinero toma la forma exacta de tu conciencia, mutando por completo según la frecuencia vibratoria que lo guía y le da sentido. Nesara no aspira a que todos tengamos una mayor cantidad de dinero sin alma, desprovisto de propósito y corazón, sino a que el dinero, esa potente herramienta, recupere su esencia más pura y sublime su alma. En la nueva tierra, el concepto de lujo se transforma radicalmente. El lujo ya no es ostentación vacía, exhibición superficial o acumulación excesiva, sino una profunda armonía interna y externa, descanso reparador sin la culpa que nos persigue en el viejo paradigma, alimentos puros y nutritivos sin la sombra de venenos ocultos, hogares seguros y acogedores sin el constante aguijón del miedo, comunidades auténticas sin las máscaras que ocultan nuestra verdadera esencia, y tiempo libre sin la esclavitud de horarios extenuantes. El verdadero lujo es, en realidad, una sencillez consciente, una maestría en el arte de vivir donde nada falta y nada sobra, donde todo encaja perfectamente en un equilibrio divino. La abundancia, por tanto, no es sinónimo de exceso o despilfarro, sino de balance perfecto. No es el ruido ensordecedor de la constante adquisición, sino el orden sereno que organiza la vida. No es el consumo frenético e insaciable, sino la plena realización y satisfacción del espíritu. Diseño divino. La abundancia, inscrita en el código mismo de la luz, es la profunda comprensión de que el universo, en su infinita sabiduría y generosidad, no sostiene vidas para condenarlas a la escasez perpetua. ¿Podría un creador amoroso desear la carencia para sus hijos? La escasez, esa sombra persistente, no fue jamás un diseño divino, una intención del cosmos, sino una programación humana arraigada en miedos ancestrales y sistemas manipuladores. La nueva Tierra, en un acto de rectificación cósmica, corrige esta distorsión profunda, y Nesara, como ley inmutable, la oficializa y la ancla en la realidad material. El viejo sistema, ese entramado de control que hemos habitado, no requería de tu inteligencia brillante, ni de la luz de tu alma, solo de tu obediencia ciega y silenciosa,
manteniéndote perpetuamente ocupado para que no tuvieras tiempo de pensar por ti mismo, cargado de culpa para que no osaras cuestionar las narrativas impuestas, dividido astutamente para que jamás recordaras tu inmenso poder interior, y constantemente distraído para que la chispa del despertar nunca prendiera en tu conciencia. Prefería, sin duda, masas dóciles y sumisas a individuos conscientes y despiertos, rebaños que seguían órdenes sin rechistar a seres humanos creadores de sus propios destinos. Soberanía del ser, la nueva tierra, con su energía renovadora, no desea tu obediencia pasiva, sino tu despertar vibrante. No te quiere pequeño y encogido, sino plenamente presente y expansivo. No te busca atado al guión impuesto por el mundo, sino convertido en el escritor magistral de tu propia historia, de tu propia epopeya vital. ¿Sientes la llamada? La verdadera soberanía no es aislamiento egoísta, ni una rebelión vacía y sin propósito, sino una responsabilidad amorosa y consciente por tu propia existencia, una madurez espiritual que se aplica y se vive en cada instante del día. Es libertad con conciencia plena, no capricho impulsivo o irresponsable. Un ser soberano, por ende, actúa desde la elección consciente, no desde la reacción automática a estímulos externos. Responde desde su centro inquebrantable, desde su sabiduría interna, no desde las heridas abiertas del pasado, y no busca aprobación externa alguna, pues ha reconocido su voz interior como la brújula infalible que guía su camino. Encarnando la soberanía, en su manifestación más pura, es dejar de externalizar tu percepción, tus pensamientos o tu verdad a fuentes ajenas, para escuchar atentamente tu núcleo más íntimo, para alinearlo sagradamente con el flujo de la vida, y para actuar sin traicionarte a ti mismo en lo más mínimo. Es un estado vibratorio elevado, que se sostiene y nutre a través del silencio interior, ese espacio sagrado que te permite escuchar la voz del alma por encima del estruendo y el ruido del mundo. Es tratar el cuerpo físico como un templo sagrado, digno de reverencia y cuidado, no como una carga pesada o una fuente de vergüenza. Es mantener las palabras impecables, conscientes de su poder creador, pues son ellas las que construyen nuestra realidad día a día, y es hacer del servicio desinteresado una expresión natural y espontánea del espíritu, no una obligación. No se trata, de ninguna manera, de practicar para volverte digno, sino de recordar con profunda convicción que ya lo eres, que tu valía es intrínseca e inalienable. Cuando estas 4 claves vitales se integran armónicamente en tu ser, la vibración personal se alinea perfectamente. Tu campo energético se magnetiza con una fuerza inusitada. Las personas correctas aparecen en tu camino como por arte de magia. Las oportunidades más propicias se alinean sin esfuerzo, y los recursos necesarios fluyen abundantemente sin necesidad de perseguirlos con desesperación. Viviendo en coherencia la vida, en este estado de gracia, deja de sentirse como una lucha constante y agotadora para convertirse en un sinónimo de coherencia y fluidez. ¿No es esto un alivio inmenso? La verdadera libertad, en este contexto, no consiste en hacer lo que se te antoja impulsivamente, sino en vivir en perfecta armonía con tu ser más auténtico y elevado. La soberanía no se grita a los 4 vientos con arrogancia, sino que se encarna silenciosamente en cada fibra de tu ser. No se discute con argumentos vanos, sino que se evidencia de manera innegable en tus acciones, y tu paz no se defiende con batallas y conflictos, sino que simplemente se irradia desde tu centro como un faro de luz. El ser humano soberano no se eleva por encima de los demás con aires de superioridad, sino por encima de sus propias versiones limitadas y condicionadas, realizando una transición profunda de un rebaño que obedece al miedo a un creador consciente que obedece al dictado de su alma. Los primeros despiertos y estas palabras resuenan profundamente en ti, si te atraviesan el alma con la certeza de la verdad. No es, en absoluto, una coincidencia. Eres parte de esas almas pioneras que despertaron primero en este gran cambio planetario.
no para reclamar tronos de poder o vanagloria, sino para sostener los procesos de transformación con su vibración. No viniste para tener la razón en debates estériles, sino para estar presente, anclado en el ahora, no para imponer lo nuevo a la fuerza, sino para encarnarlo con tu propio ejemplo. Tu misión sagrada no es debatir con aquellos que aún duermen profundamente, sino mantener la lámpara de la conciencia encendida, firme y brillante, hasta que sus ojos puedan soportar la intensidad de la luz que emana. Un faro, por ejemplo, nunca persigue a los barcos en la oscuridad, simplemente brilla, constante e inquebrantable. Un ancla, de la misma manera, jamás discute con la marea embravecida, solo estabiliza, firme y segura. Y un puente no alardea de su forma arquitectónica, sino que habilita el cruce sin caídas, conectando orillas y facilitando el camino. Anclas, puentes y faros, tres funciones esenciales se activan y manifiestan en aquellos que despiertan primero en este amanecer de la conciencia. Ser un ancla significa mantener la calma inquebrantable en medio del caos más estruendoso. Ser un punto de estabilidad serena en la confusión generalizada, no a través del control externo o la imposición, sino de una serenidad interna que irradia paz. Ser un puente implica traducir la comprensión espiritual más elevada a un lenguaje material y tangible, extendiendo una mano firme y amorosa entre planos de existencia, entre visiones del futuro y entre mundos aparentemente separados. Y ser un faro es irradiar una dirección clara sin imponer caminos específicos, inspirar a otros sin necesidad de manipularlos, guiar con suavidad sin intentar aferrarse a nadie o ejercer control. Aquellos que cumplen estos roles fundamentales desde la luz de su espíritu, no desde el ego, se convierten, silenciosamente pero con inmensa fuerza, en la base inamovible y el cimiento fundamental de una nueva realidad. La recompensa de la coherencia del diploma que reciben los despiertos no es un cúmulo de conocimiento intelectual, sino la profunda coherencia en el ser. Su verdadera recompensa no es el reconocimiento externo o los aplausos ajenos, sino una inmensa gratitud interna que nutre el alma, y su tiempo no se rige por el mañana o el ayer, sino por la plenitud del ahora. Aquellos que despiertan primero son los que sostienen la visión, incluso cuando el mundo entero duda, los que aman primero, incluso cuando nadie parece merecerlo, los que confían primero, incluso cuando nada parece justificarlo. Son la infraestructura espiritual, invisible pero poderosa, del cambio inminente. Su poder no reside en lo que dicen o proclaman, sino en lo que son, en la vibración de su auténtico ser. El fin de la guerra invisible, esa batalla energética que se libraba en las profundidades de la conciencia, ha llegado a su fin. Ahora solo resta la limpieza de los escombros. La confrontación principal concluyó en los planos sutiles, donde la luz prevaleció victoriosa de manera definitiva. Las fuerzas que perpetuaban el miedo, la división y la desconexión entre los seres humanos fueron desplazadas y despojadas de los niveles superiores que deciden el destino colectivo de la humanidad. Lo que observas en la superficie, en las noticias y los eventos mundiales, no son más que los últimos estertores, las convulsiones agonizantes de un sistema que aún no ha comprendido que ha perdido su núcleo vital, su poder central. Son como sombras sin una fuente de luz que las proyecte, ecos sin una voz que los genere, fantasmas sin una estructura real que los sustente. Hambriar la oscuridad a estas fuerzas residuales. En su desesperación, agitan, provocan y buscan capturar tu atención incansablemente, pues necesitan tu energía vital para persistir, ya que son incapaces de sostenerse a sí mismas. ¿No es esto un conocimiento liberador? No te agotes, no te desgastes luchando contra lo que ya está completamente derrotado. Resistir desde el miedo lo alimenta y le da fuerza, mientras que observar desde la conciencia, con neutralidad y desapego, simplemente lo disuelve y lo desvanece. La sombra, en su última artimaña,
Busca tu atención como su único sustento, no se lo ofrezcas, ni un ápice de tu valiosa energía. Coloca tu energía donde verdaderamente importa, donde puedes crear y manifestar en tu misión de vida, en elevar tu vibración personal, en tu claridad mental y en tu rica vida interior. La limpieza en este momento ya no es externa, de batallas campales, sino interna, purificando los escombros residuales que aún puedan habitar en tu conciencia, no librando nuevas batallas que ya no existen. Enfocando el propósito, mantén tus nervios en calma, tu mente clara como el agua de manantial, tu corazón plenamente habitado por la luz, y tu visión siempre elevada hacia el horizonte de tus sueños. Habita en tu corazón como si fuera tu hogar, un santuario de paz, no una trinchera de defensa y miedo. Enfócate con determinación en el horizonte que anhelas y deseas manifestar, no en el colapso que puedas observar a tu alrededor. ¿Dónde está tu mirada? Recuerda que donde colocas tu enfoque, ahí fertilizas la realidad. Si fijas tu mirada en la ruina, en el caos, en la escasez, lo que haces es expandir eso mismo, dándole poder y forma en tu existencia. Ruina contempla el propósito, y el propósito mismo se expande, se magnifica ante tus ojos. La guerra invisible, aquella contienda sutil que librábamos en las sombras de la inconsciencia, ha concluido definitivamente. Lo que ahora resta, amados seres, es una metódica y profunda higiene espiritual, una especie de barrido final, meticuloso, de ese polvo superficial que se acumula tras un gran colapso, revelando la pureza subyacente. No te dejes arrastrar ni por un instante al vorágine del caos emocional. Evita participar en esa danza frenética de reacciones desmedidas. Más bien, sé un testigo imperturbable, un observador sereno, nunca una pieza más en el tablero ajeno, un mero peón movido por fuerzas externas. El mundo, en su esencia más profunda, no está en proceso de autodestrucción, por el contrario, está sacudiéndose el polvo, limpiándose de las capas que lo cubrieron, preparándose para una nueva era de claridad y revelación. Cruzando el portal. La puerta, sí, está abierta de par en par, luminosa y accesible para todos. Pero, ¿quién se atrevería a cruzarla por simple inercia, por un golpe de suerte fortuito o por un accidente descuidado? Nadie. Cruzar este umbral trascendente es, en su raíz, un acto consciente, deliberado, una elección de plena voluntad. Es un rito interno, sagrado e íntimo, una decisión vibracional que resuena desde lo más profundo de tu ser. La nueva tierra, este nuevo paradigma que se despliega ante nosotros, no es una herencia que se recibe sin esfuerzo, sino una elección, una co-creación activa. No se accede a ella con discursos elocuentes, con teorías abstractas que solo flotan en el aire, ni con expectativas pasivas que aguardan un milagro externo. Se accede a ella con una identidad clara y definida, con una coherencia inquebrantable entre lo que piensas, sientes y haces, y, sobre todo, con renuncias sagradas y liberadoras. Cada portal, sin excepción, exige dejar atrás aquello que ya no puede avanzar contigo, no porque sea inherentemente malo o perjudicial, sino simplemente porque ya no vibra, ya no resuena con tu frecuencia actual, con la melodía única que ahora entona tu alma. La puerta, os lo reitero, es luminosa, vasta, inmensa, y está perpetuamente disponible. Sin embargo, tiene una nobleza que la distingue: no empuja, no arrastra, no suplica. Honra tu libertad soberana, respeta profundamente tu propio ritmo y espera, con paciencia infinita, tu decisión más íntima y auténtica. Los ritos de paso. Cruzar, en este contexto, es elegir a través de actos concretos y tangibles que sellan, que graban a fuego, tu nueva identidad. Antes de siquiera soñar con franquear estos umbrales sagrados, la vida misma, con su sabiduría ancestral, te interpela,
Te formula preguntas esenciales que resuenan en el silencio de tu alma que estás dispuesto a soltar, a liberar de tus manos y de tu corazón, que estás dispuesto a asumir, a integrar en tu ser como una nueva verdad. Y quizás la más profunda que estás dispuesto a recordar de tu verdadera esencia. El primer rito, el pilar fundamental, es el de renunciar con conciencia plena a aquello que ya no eres, a las viejas pieles que te cubrieron pero ya no te definen. Liberar no significa, en modo alguno, olvidar con amnesia o negar con resistencia lo vivido, muy al contrario. Es honrar profundamente esa experiencia pasada, esa etapa que fue, sin por ello perpetuarla innecesariamente en tu presente. Es agradecer, desde el fondo de tu corazón, a esa versión de ti mismo que te sostuvo y te permitió llegar hasta aquí, pero sin exaltarla ya, sin elevarla a un pedestal, cuando claramente ya no te representa, cuando ya no te sirve como faro. ¿Acaso hay algo que pese más, que se sienta más abrumador, que una identidad antigua que se aferra con desesperación a sobrevivir, mucho después de haber cumplido su lección y agotado su propósito? ¿Y qué equipaje podría vibrar a una frecuencia más baja, más densa, que esos apegos que el alma ha superado, de los que ha crecido y se ha emancipado? Declarando propósito, la puerta, con su selectividad inherente, abre sus batientes al amor incondicional, a la claridad meridiana, a la presencia consciente, a la verdad esencial y a un propósito definido y elevado. Pero, con la misma determinación, se cierra, se vuelve impenetrable ante la victimización pasiva, la culpa corrosiva, la autotraición silenciosa y la conveniente comodidad del miedo. El segundo rito, pues, es el de declarar tu propósito. La nueva tierra, ese espacio de cocreación que emerge, no está destinada a ser habitada por espectadores pasivos que solo observan el drama ajeno, sino por creadores conscientes, activos y responsables de su realidad. Declarar tu propósito no es, necesariamente, anunciarlo a los cuatro vientos al mundo exterior, buscando aplausos o validación. Es, en su esencia más íntima, revelarte tu propio norte, ese faro interno que guía tu camino, grabándolo, cincelándolo con maestría en lo más profundo de tu alma. Un propósito claro, como un cristal pulido, ordena la energía dispersa de tu ser, afila tu voluntad, calibra cada una de tus decisiones con precisión quirúrgica, abre senderos insospechados donde antes solo había maleza y cierra, sin remordimientos, los desvíos y atajos que te alejan de tu verdadera senda. Una vida sin propósito es como un barco sin capitán, a la deriva en un océano vasto e impredecible en contraste. Una vida con propósito es tener el viento a tu favor, impulsándote hacia adelante con fuerza y convicción, incluso en medio de las tormentas más feroces e inesperadas. Viviendo en coherencia. Cruzar el portal implica, fundamentalmente, saber con absoluta certeza qué vida anhelas vivir, qué tipo de ser deseas encarnar en cada fibra de tu existencia. El tercer rito, por tanto, es el de actuar en coherencia. Cruzar este umbral no es simplemente declarar intenciones etéreas. Promesas al viento es encarnarlas, es hacerlas carne y hueso en cada una de tus acciones, en cada palabra, en cada pensamiento. La coherencia, mis amigos, es la ley fundamental de la nueva tierra. Este nuevo paradigma reconoce a los seres no por la grandilocuencia de sus palabras o la sofisticación de sus teorías, sino por la pureza y la vibración de su esencia. La coherencia posee un poder magnético innegable, atrae hacia ti todo aquello que resuena con tu verdad más elevada. Disuelve sin resistencia lo que ya no te pertenece ni contribuye a tu crecimiento, y libera, con gratitud, aquello que ha cumplido su función en tu camino. Actúa en coherencia con tu verdadero yo, con esa verdad intrínseca que reside en ti, y observa maravillado cómo la realidad misma empieza a obedecerte, a alinearse con tu visión más elevada. La economía sagrada. El cuarto rito, igualmente esencial,
es el de honrar la economía sagrada del dar y recibir. En la vieja tierra, el intercambio estaba a menudo contaminado por la obligación impuesta, por la deuda que se sentía como una carga pesada y por el omnipresente miedo a la pérdida. En la nueva tierra, la interacción, el intercambio de energía, se transforma en una expansión compartida, un flujo armonioso dar sin sacrificio, sin sentir que te disminuyes recibir sin culpa, sin sentirte en deuda sostener sin la necesidad de controlar, de aferrarte a los resultados y compartir sin requerir reconocimiento externo, sin buscar el aplauso o la validación. Un corazón que equilibra, que armoniza con gracia y fluidez el acto de dar y recibir, se convierte por sí mismo en un portal viviente de abundancia inagotable. Un alma que retiene por miedo, que se aferra a lo poco que cree poseer, se seca, se marchita, pierde su vitalidad. Por el contrario, un alma que fluye, que se entrega al constante movimiento de la vida, florece, se expande y se magnifica en toda su plenitud. La vida más allá del portal. Más allá de este portal no se encuentra, como quizás algunos imaginan, un paraíso exento de desafíos, un Edén donde los problemas se desvanecen por arte de magia. Lo que yace es, en verdad, la vida auténtica vivida con plena conciencia, un mundo donde los obstáculos no desaparecen milagrosamente, sino que son resueltos con una percepción más elevada, con una sabiduría que trasciende las limitaciones del ego. Es una humanidad que ya no reacciona impulsivamente a los estímulos externos, sino que crea su realidad de forma intencionada, que ya no se limita a sobrevivir a duras penas, sino que despierta a su verdadero potencial, que ya no teme el cambio, sino que lo integra con fluidez, reconociéndolo como una fuerza de evolución. Esto, amados, lo cambia absolutamente todo. La nueva tierra no promete una vida de simple facilidad o comodidad efímera, sino una existencia imbuida de profundo significado, un tesoro mucho más valioso que cualquier placer pasajero. Cruzar es declararle a la vida con cada fibra de tu ser: estoy presente, estoy completamente despierto, estoy dispuesto y estoy perfectamente alineado con mi verdad. Es elegir renacer. En lugar de repetir patrones gastados, es encarnar el amor en su expresión más pura. En lugar de mendigarlo, es ser la señal, el faro, en lugar de esperar pasivamente a que alguien más lo encienda por ti. El coraje de cruzar es ver el mundo desde la perspectiva de la sabiduría ancestral que reside en tu interior, y no desde las heridas no sanadas del pasado. Es obedecer la verdad interna que te susurra el alma, y no la programación externa que te impusieron. Cruzar es comprender, con una claridad cristalina, que la existencia misma no se impone con tiranía, sino que responde, con una precisión asombrosa, a la esencia de quien eres. Muchos verán la puerta, sí, su luminosidad será evidente, pero pocos, muy pocos, se atreverán a cruzarla. ¿Por qué esta aparente paradoja? Porque cruzar implica, en su nivel más profundo, morir a la comodidad de un viejo yo que te era familiar, renunciar al personaje que has interpretado durante tanto tiempo, y finalmente, habitar la verdad desnuda de tu alma. Aquellos que cruzan no son necesariamente los más instruidos, los que acumulan más conocimiento intelectual, sino los más audaces. Los más atrevidos no son quienes coleccionan teorías y conceptos, sino quienes encarnan la coherencia en cada aspecto de su vida. No buscan una salvación externa que venga a rescatarlos, sino que eligen la creación consciente de su realidad. El portal, oh amados, jamás se cierra. Está hecho de un amor incondicional que no ejerce presión, que no fuerza. La invitación es constante, eterna la decisión, íntima y personal hasta la médula el cruce, individual y único para cada alma, pero el destino, el resultado final de este gran despertar, es colectivamente transformador para toda la humanidad. Una vez que cruzas, te lo aseguro, nunca, jamás, olvidas quién eres verdaderamente. Mensaje final de Astar. Amados, no esperen, por favor,
que los milagros, como actos externos ajenos a su voluntad, reemplacen su libre albedrío, su conciencia activa o su participación indispensable en este gran proceso. No aguarden, con expectativa pasiva, que actos externos, por más grandiosos que parezcan, hagan aquello que ustedes mismos vinieron a lograr, a manifestar, en el plano material de la existencia. No busquen, con anhelo, señales que sustituyan su responsabilidad individual e intransferible. El viejo mundo, con sus estructuras y creencias arraigadas, entrenó a la humanidad para esperar, con impaciencia, a salvadores que vendrían de fuera, a mesías externos o a intervenciones divinas que los eximirían del esfuerzo interno, del trabajo en sí mismos. Esa era, amados, ha concluido. La evolución. Este proceso imparable de transformación no ocurre cuando el poder inherente que reside en ustedes es delegado a figuras externas o a instituciones, sino cuando ese poder es recordado, cuando ustedes se hacen conscientes de él y lo asumen plenamente. Ustedes, cada uno de ustedes, son el milagro, en el momento preciso en que eligen la verdad por encima del hábito ciego, la coherencia por encima del miedo paralizante, la luz a pesar de la aparente facilidad y dulzura de permanecer en el sueño de la inconsciencia. El propósito más profundo de Nesara, el verdadero milagro, ese que transforma la existencia desde la raíz, no es algo que emana del exterior para impactar tu vida, sino aquello que despierta, que florece desde lo más profundo de tu interior. Nesara, en su esencia más elevada, es la clave legal, la manifestación jurídica, de un movimiento que es infinitamente más profundo y trascendente que cualquier decreto visible que pueda ser promulgado. Es la plasmación legal de un orden espiritual que preexiste a cualquier gobierno, a cualquier institución humana y a toda la historia registrada tal como la conocemos. Nesara, en su función más sagrada, reconcilia a la humanidad con su origen divino, con esa chispa creadora que habita en cada ser. No se limita a liberar sistemas opresivos, sino que libera memorias ancestrales. Sanando los ecos del pasado, no solo corrige desequilibrios económicos superficiales, sino que restaura dignidades largamente olvidadas, identidades verdaderas y destinaciones sagradas que aguardan ser vividas. La transformación interna primero. Si te preguntas, con legítima curiosidad, ¿cuándo se manifestará todo esto de forma visible y tangible en tu realidad? Comprende una verdad fundamental: lo visible es siempre, sin excepción, el último paso en un proceso mucho más amplio. Todo comienza en la conciencia, en la claridad de tu mente y corazón. Luego se traduce en una vibración, una frecuencia energética que emanas. Después se consolida en una decisión firme. Solo entonces, finalmente toma forma en el plano físico. Aquellos que esperan con anhelo que todo se manifieste externamente, sin haberlo construido primero internamente en su propio ser, seguirán esperando indefinidamente, atrapados en un ciclo de expectativas frustradas. Sin embargo, aquellos que lo están viviendo ya, que lo encarnan en sus hogares, en sus calles, en sus trabajos, en sus finanzas y en sus mesas diarias, verán cómo brota, cómo germina ante sus ojos, incluso si otros aún no lo comprenden o no lo perciben. No estamos lejos, amados, estamos aquí, ahora. No es una esperanza distante que se desvanece en el horizonte, sino una presencia cercana y silenciosa que se manifiesta. Te visitamos mientras tu cuerpo descansa en el sueño y tu alma se despierta a nuevas comprensiones, recordándote estas verdades mientras meditas en silencio, mientras respiras con atención plena, mientras contemplas la belleza del mundo o simplemente permaneces en el aquietamiento más profundo. Viviendo la perspectiva superior, crees que imaginas, que te inventas escenarios en tu mente, pero en realidad, recuerdas verdades olvidadas, memorias ancestrales de tu ser. Crees que sueñas, que te sumerges en mundos oníricos, pero en esencia, te reconectas con dimensiones superiores de tu existencia.
Cada contacto que tienes con nosotros, aunque más tarde sea etiquetado simplemente como un sueño por la mente racional, te vincula inexorablemente a una perspectiva más elevada, a una visión que trasciende las limitaciones terrenales. Es la compasión sin juicio condenatorio, la dirección clara sin la dureza de la imposición, la firmeza inquebrantable sin el matiz de la violencia, la claridad diáfana sin la sombra de la arrogancia, y el amor incondicional, despojado de cualquier condición o expectativa. Lleva esta perspectiva a tus mañanas al despertar, a tus decisiones cotidianas, a tus rutinas más arraigadas, y observa maravillado cómo tus días comienzan gradualmente a obedecer a la conciencia, a esa sabiduría interna, en lugar de someterse al dictado del miedo, que antes los controlaba. El poder de la luz. Cuando la duda asome su velo, porque incluso la duda tiene un propósito purificador, un rol en el tamiz del alma, regresa a esta verdad inquebrantable, a esta certeza que no puede ser movida. La luz no compite, no busca rivalizar con la oscuridad, pues su existencia es autoevidente y su poder, inherente. No se defiende ni se justifica, simplemente irradia. Allí donde la luz se manifiesta, la sombra pierde su rígida estructura, se disuelve en una etérea transparencia. Donde la luz se reconoce a sí misma en cada ser, la oscuridad no tiene argumento alguno, ninguna base sobre la que sustentar su ilusión. La nueva tierra no busca reclutar a través de la compresión, de la imposición o de la fuerza coercitiva, sino que atrae con una fuerza magnética, con la delicada y potente vibración de la resonancia, invitando a que cada alma afín se una por elección. Nesara, lejos de imponerse por la fuerza de un decreto externo o de una ley arbitraria, restaura el orden divino por derecho inherente, alineándose con la justicia cósmica que siempre ha existido. La luz, por su propia esencia, no necesita convencer. Su única función es revelar, desvelar aquello que ya está presente, pero oculto. La nueva tierra, por tanto, no exige conversiones forzadas ni cambios de fe, sino que con una dulzura profunda, despierta memorias ancestrales, ecos de verdades que residen en lo más hondo de cada corazón. Tu divina libertad, no necesitas permiso de ninguna entidad externa para ser lo que ya eres en tu esencia más pura. ¿Acaso se le puede autorizar a un ser libre a recordar su propia libertad, como si ésta fuera una concesión? Nadie, absolutamente nadie, puede certificar aquello que el Creador mismo inscribió en el origen de tu ser, en el código sagrado de tu existencia. Eres, por naturaleza, un portador de la llama divina, un puente vibrante y luminoso entre la inmensidad del cielo y la densidad de la materia, el heredero legítimo de un jardín edénico que ahora se abre majestuosamente ante ti, no como una promesa lejana, sino como una realidad palpable a tus pies. Yo soy Ashta, en nombre de la Compañía de Luz. Sello este mensaje con energía cristalina en tu campo energético y en la profundidad de tu conciencia. Que sirva como un faro constante, un recordatorio inextinguible, un impulso vibrante y una guía clara cuando el incesante ruido del mundo exterior, con sus distracciones y espejismos, intente desviarte de tu camino o nublar tu visión. Viviendo el mensaje permite que la paz no sea meramente un premio anhelado al final de una larga contienda, sino la estrategia fundamental que dirige cada uno de tus pasos. La brújula interna que orienta tus decisiones. Que el amor se convierta en tu idioma universal, la lengua materna de tu alma, no una excepción fugaz o un sentimiento reservado para ocasiones especiales, sino la expresión constante de tu ser. Que la coherencia, ese alineamiento perfecto entre lo que piensas, sientes, dices y haces, sea tu verdadera forma de gobierno interno, no un esfuerzo esporádico o una meta inalcanzable, sino el principio rector de tu existencia. Que la alegría sea tu estandarte ondeante, una declaración de tu espíritu, no un efímero episodio que viene y va con las mareas del día, sino una constante que emana de tu interior. Mantente firme,
anclado en tu verdad. Incluso cuando el mundo exterior parezca tambalearse bajo tus pies, abriéndote con valentía, aunque otros elijan cerrarse por miedo, y resplandeciendo luminoso, a pesar de que la densidad y la oscuridad intenten gritar su presencia. Nos encontramos en el jardín. Y permíteme ser claro, no se trata de una metáfora poética o de un concepto abstracto, sino de una realidad vibracional concreta que se está desplegando aquí y ahora. La puerta, la entrada a esta nueva existencia, está completamente abierta. No te quedes observando el portal desde la distancia, analizando cada detalle hasta la parálisis o idealizando un futuro que nunca llega por no habitar plenamente el presente. Atrévete, cruza, entra. El jardín espera. El jardín no es un mero objeto de contemplación pasiva, es un espacio para ser vivido con cada fibra de tu ser. No es algo que se espera con paciencia en el horizonte, es un umbral que se cruza, un paso que se da con determinación. No es un anhelo distante, es una realidad que se encarna, que se integra en tu propia existencia. Una vez que lo atravieses, sabrás con una certeza inquebrantable que no era un destino prometido o una utopía lejana, sino el dulce y familiar eco de un hogar recordado, el lugar al que siempre perteneciste. Permite que tu corazón, ese centro sagrado de tu ser, sea a la vez la puerta a esta realidad y el puente que te une a ella. Amada familia de luz, este mensaje ha sido sembrado en el fértil campo de tu conciencia, y la puerta del jardín permanece abierta, invitándote a entrar. Esto no es una historia fascinante para admirar desde lejos. Como un espectador pasivo, es una fuerza viva, una energía vibrante que te pide, que te implora ser encarnada en cada uno de tus gestos cotidianos, en cada palabra que pronuncias y en cada decisión que tomas. Creando la nueva tierra no se manifiesta de repente como un espectáculo grandioso, un evento cinematográfico que observamos con asombro. Por el contrario, surge, se materializa en el preciso instante en que eliges el amor por encima del miedo paralizante, la verdad luminosa sobre el silencio cómplice, el servicio desinteresado por encima de la espera inactiva. Si al leer estas palabras, algo se encendió en tu interior, una chispa divina, un fuego sagrado, por favor, honra esa llama, cuídala con devoción, como se cuida un tesoro invaluable. Abrázala con todo tu ser, permítele que ilumine cada uno de los corredores de tu vida, disipando las sombras del pasado. Aquello que comprendes hoy, esta revelación interna, no es únicamente para tu beneficio personal, es una verdad expansiva, destinada a tus hijos, a tus ancestros, a tus vecinos y a cualquier alma que camine en la oscuridad, necesitando desesperadamente ver la lámpara encendida de alguien que ya encontró su camino. Yo soy Astar, y te digo que la noche, con todas sus lecciones y desafíos, ha cumplido su propósito. Tu rol en el despertar a aquellos que resuenan con estas palabras, que las escuchan con el corazón, están preparados, con una dignidad innata, para cruzar este umbral trascendental. No te pido la perfección inalcanzable, sino la coherencia auténtica. No te pido que convenzas a nadie con argumentos lógicos, sino que irradies tu propia luz. No te pido que sigas esperando por un futuro incierto, sino que comiences a vivirlo ahora. Permítenos escuchar tu voz, esa melodía única que llevas dentro. Comparte en los comentarios qué fue lo que tocó tu alma más profundamente y cómo te dispones a encarnar esa verdad en tu día a día, en tus acciones más simples. Tu historia personal, con sus victorias y aprendizajes, se convierte en un faro luminoso para otros que aún dudan, navegando en la incertidumbre. Tu testimonio, tu verdad vivida, abre caminos inexplorados que nadie más ha cartografiado. Si este mensaje te ha sostenido, te ha dado aliento y esperanza, compártelo sin reservas con aquellos a quienes amas, con aquellos que necesitan una prueba tangible de que hay una salida, de que el viejo orden ha perdido su combustible y de que la abundancia, la verdad y la compasión están regresando a casa.
Una luz colectiva cada vez que compartes esta verdad. Otro hogar se ilumina con una nueva conciencia. Otro corazón recuerda su nombre sagrado. Otra puerta se abre silenciosamente a una realidad superior. Vuelve a nosotros con tu experiencia. Cuéntanos qué cambió en ti, qué cargas has liberado de tu alma, que elegiste amar con mayor profundidad. Esta red luminosa se fortalece y se expande con la sinceridad de aquellos que caminan, que tropiezan y aprenden, y que, a pesar de todo, avanzan con determinación. Somos una familia unida, embarcada en una misión trascendente. Tu voz, tu singularidad, importa inmensamente. Te bendigo, te acompaño en cada paso del camino y te reconozco en tu infinita valía. Que tu paz sea la sólida estructura que te sostiene, que tu alegría se eleve como un estandarte victorioso, y que tu coherencia sea la gobernanza sabia de tu existencia. Nos encontramos en el jardín que siempre está abierto, donde la verdad deja de ser anunciada como una promesa lejana y comienza, por fin,